Estamos en el capítulo de infectología. Mi nombre es Jesús de la Jara Cordero, a revisar ahora un tema muy interesante también, la parasitosis, ¿no? Igualmente vamos a ver lo más importante porque también va a ser imposible ver los parásitos, ¿no? Vamos a empezar con los protozoos intestinales, que son preguntados a veces, no tan frecuentemente. Acá tenemos pues al grupo de parásitos, ¿no? Justamente que tienen todo lo que ver con las infecciones gastrointestinales, ¿no? Ustedes saben que tenemos acá la entamoeba histolítica, sobre todo, ¿no? La famosa entamoeba, ¿no? Prevalencia aproximadamente en el país 27%. Esos de aquí, ustedes saben que tienen la forma infecciosa los quistes, ¿verdad? El paciente lo adquiere a través de la ingestión de los quistes maduros y posteriormente el parásito puede ocasionar cuadros de diarreas, ¿no? Como colitis aguda o crónica, ¿no? En formas graves puede presentar la famosa disentería, ¿no? Es muy frecuente que la entamoeba histolítica presente heces con sangre y con moco, ¿no? A veces dolorosas, ¿no? El diagnóstico se puede hacer con la ubicación generalmente de quistes en las heces formadas o en las heces líquidas también trofozoitos, que es la forma cuando el parásito sale del quiste, ¿no? Trofozoitos o bien quistes, ¿no? En general se indica iodoquinol en pacientes asintomáticos y en los pacientes que tienen síntomas, un paciente que tiene la enfermedad de manera, digamos, aguda, podemos dar metronidazol, ¿no? Cabe recordar también que la entamoeba histolítica puede ocasionar también otro tipo de complicaciones, sobre todo hepáticas, ¿no? Ocasionando a veces también abscesos hepáticos, ¿no? Por entamoeba histolítica. En el caso de la yardiasis, en la famosa Yardia lamblia, ¿no? Este parásito que tiene una forma, digamos, de corazón, ¿no? Corazón con doble núcleo aparente. Los quistes son la forma infectante también acá, como siempre. Ingeridos habitan fundamentalmente en el intestino delgado, ¿no? Duodeno y yeyuno, la primera porción del intestino delgado, ¿no? El curso suele ser variable y se busca los parásitos en estudios seriados de heces, ¿no? Un copro parasitológico. También podemos ubicarlo en aspirados duodenales por sondeo y cápsula de B, ¿no? O en material de sigmoidoscopía. En este caso, los pacientes con giardia pueden ocasionar también cuadros diarreicos y también cuadros de mala absorción intestinal, que es más o menos frecuente, ¿no? El tratamiento de elección en estos pacientes es metronidazol 5 miligramos por kilogramo al día, cada 12 horas por 5 días, ¿no? También el tratamiento aquí es metronidazol. Luego tenemos a los famosos criptosporos, ¿no? Y ciclospora, que son vistos en pacientes sobre todo inmunodeprimidos, ¿no? Tenemos acá el Cryptosporidium parvum, que obviamente más se ven en niños. Son infectantes también acá los ooquistes, ¿no? Se relacionan con brotes diarreicos, sobre todo en guarderías, ¿no? Donde hay muchos niños, enfermedad nosocomial y en casos también de diarrea del viajero, ¿no? En niños inmunocompetentes pueden ocasionar solamente una gastroenteritis leve que se autolimita, ¿no? En pacientes, como les digo, inmunocomprometidos, como los pacientes con SIDA, hay una diarrea aquí sí profusa y prolongada, ¿no? Estos ooquistes en las heces o materiales de sigmoidoscopía se pueden aislar, se pueden identificar. Se tiene mejor con tinción de Sil-Nielsen o de Kim-Jones también, ¿no? Bien útil para observar criptosporidios, ¿no? En pacientes que están totalmente, digamos, asintomáticos, ¿no? Pacientes más que todo inmunocompetentes, no sea tratamiento, porque acá siempre es autolimitado, ¿no? En SIDA no existe tampoco tratamiento lamentablemente eficaz. Los pacientes con Ciclospora cayetanensis, estos de acá son unos parásitos también que pueden ocasionar cuadros importantes en pacientes con SIDA inmunocomprometidos, ¿no? También la forma infectante son los zooquistes, en este caso esporulados, ¿no? Eso es lo que buscamos en las heces, en este caso los zooquistes, ¿no? Los esporulados, pero también se puede identificar. Y los síntomas son inespecíficos totalmente, ¿no? Se confirma con tinción ácido resistente o inducción de esporulación, ¿no? Lo que pasa es que la ciclospora a veces como que es un poco difícil a veces de diferenciarla de otras especies, ¿no? Podemos utilizar otro tipo de estudios más importantes, ¿no? El tratamiento es en este caso con cotrimoxazol, ¿no? De la ciclospora. En cuanto a los gelmintos, a ver, pues son parásitos pues que los adquirimos, digamos, a partir de contacto con la tierra, ¿no? Contacto que viene a través de la tierra. Acá tenemos famoso el Ascaris lumbricoides, por ejemplo, ¿no? Al trichuris, la trichuriasis, ¿no? Trichuris tricura, a la uncinariasis, como el ancilostoma duodenale o el necator americanos, y a las famosas strongyloidiasis que vamos a ver ahora, ¿no? El Ascaris, por ejemplo, sabemos que la vía de infestación es fecal oral, ¿no? Son unos nematodos muy importantes, grandes, como ven ahí ustedes, 15-30 centímetros.
el macho y 25 a 40 centímetros la hembra, ¿no? La localización, generalmente ellos también se alojan en el intestino delgado. Pueden pasar las larvas hacia los pulmones, pueden desarrollar este compromiso también pulmonar, haciendo el famoso ciclo de Loss, y presenta pues síntomas intestinales preferentemente, puede ocasionar también asma bronquial, por lo que le estamos diciendo, y cuadros de colangitis y pancreatitis, ¿no? En este caso el tratamiento es 400 miligramos de albendazol en dosis única, ¿no? Trichuris y trichuras son nematodos también, pero mucho más pequeños, de 3 a 5 centímetros. Siempre la vía de infestación, en este caso fecal oral, alimentos, agua, ¿no? Pero son geohelmintos que se desarrollan en la tierra. Localización, el trichuris necesariamente en el ciego, ¿ok? En el intestino grueso. Afectación difusa en general desde el colon y pueden dar síntomas generalmente de diarrea crónica, ¿ok? Tratamiento preferido, que tenemos también el mebendazol, palmato de oxacentel, más albendazol, ¿no? O el mismo mebendazol. Uncinariasis, sobre todo anquilostoma duodenale, ¿no? Acá había infestación cutánea, localización en la piel, ustedes saben que deja una lesión que se llama la famosa larva migrans. También se puede ubicar en el intestino delgado, y los síntomas que corresponden al ancilostoma tenemos acá importantemente la anemia ferropénica, ¿ok? Es un parásito que no solamente inhibe la absorción de hierro, sino también que puede ocasionar sangrados microscópicos que pueden ocasionar hipoproteinemia, anemia ferropénica, ¿ok? Entonces, eso es característico de las uncinarias, ¿no? En tratamiento tenemos albendazol, 400 miligramos en dosis única, o alpamoato de pirantel. En cuestión a la estrongiloidosis, ahora vamos a hablar un poco. Este es un ejemplo, por ejemplo, de ascaris, ¿no? Lo que miren ustedes, la cantidad de ascaris y sobre todo la extensión que tiene, ¿no? Esta es una muestra de intestino delgado. Y en este caso probablemente la ascaris ha ocasionado un problema de obstrucción intestinal, que es un problema en este caso frecuente, ¿no? Que se ocasiona por, en este caso, más que todo, síntomas obstructivos, ¿no? Más que obstructivos por la cantidad de ascaris que pueden llegar a proliferar, ¿no? Es realmente impresionante, ¿no? Tenemos la estrongiloidiasis, que es una de las más preguntadas, ¿no? Tenemos varias especies, en verdad. La estrongiloides ya sabemos que nosotros se adquiere por el contacto con el suelo contaminado, con la tierra, ¿no? Por eso que es importante, por ejemplo, en la selva, ¿no? En pacientes que a veces andan descalzos también, más frecuente obviamente que tengan este tipo de problemas, ¿no? A diferencia de otros helmintos, deja los huevos dentro del ser humano, ¿no? A diferencia de otros. Acá tenemos, miren ustedes, digamos, las distintas fases de lo que es el estrongiloides, ¿no? El estrongiloides tiene varias fases, digamos, de desarrollo, ¿no? Acá vemos, por ejemplo, que los huevos de los estrongiloides no pueden ser producidos por las larvas ya mayores. Posteriormente se transforman en lo que es la larva rhabditoide, ¿no? Esta larva rhabditoide se desarrolla en la forma filariforme, ¿no? Que es la forma infectiva, ¿no? Entonces acá tenemos a la larva filariforme, ¿no? Que es la forma infectiva, ojo, de estrongiloides, que va a penetrar a la piel intacta del paciente, ¿no? Posteriormente esta larva filariforme va a entrar en la circulación sistémica, ¿no? Y son transportadas a los pulmones, por ejemplo, y pueden incluso ocasionar problemas a nivel alveolar, ¿no? También pueden llegar a lo que es la faringe, la tráquea, etcétera, ¿no? Posteriormente pueden alcanzar la forma adulta en el intestino de las personas, y acá obviamente pueden depositar los huevos, ¿no? Los famosos huevos, ¿no? Y estos huevos pueden, por un lado, a la hora de eliminarse, ¿no? Por las heces, por el intestino, se transforman a las famosas larvas rhabditoides, ¿ok? Esta larva rhabditoide, a su vez, puede ingresar nuevamente al intestino, ocasionando lo llamada la famosa autoinfección, ¿ok? Autoinfección por estrongiloides escorales. Lo otro sería que salga a la tierra y posteriormente se desarrolle, ponga los huevos y otra vez empiece el ciclo, ¿verdad? Pero como les digo, estos huevos pueden salir unas larvas rhabditoides por el ano, y esas mismas ingresar por ahí mismo. Ingresan y empiezan otra vez digamos, al mismo ciclo, ¿no? Eso se llama la famosa autoinfección por estrongiloides, ¿no? Eso es lo que hemos dicho ya, el larva rhabditoide ingresa otra vez y ocasionando la autoinfección.
No, esto de acá puede ocasionar una reacción pruriginosa de eosinofilia, por si acaso, ¿no? Que es más o menos frecuente verla. El paciente lo que hace es eliminarlas, como les digo, generalmente por las heces. Estas ya a formas adultas pueden poner huevos y posteriormente empezar otra vez el ciclo. El diagnóstico, el gol estándar, obviamente es el examen seriado de heces, ¿no? El examen parasitológico, donde ubicamos a los parásitos, ¿no? De la forma generalmente rhabditoides. El examen convencional es poco sensible y requeriría 7 exámenes para obtener una sensibilidad de aproximadamente 100%, ¿no? Algunos exámenes especializados tenemos, sí, concentración de Berman, papel filtro de Oradi Mori y técnica de concentración de acetato cuantitativo. Esas técnicas especiales son, digamos, técnicas especiales para poder recolectar la muestra de heces y poder verlo en el examen seriado, ¿no? O sea, el examen convencional que recoge las heces como cualquier otro sistema es poco sensible, ¿no? En esas pruebas, en cambio, tienen distintas variantes, ¿no? La de Berman, la del filtrado de Oradi Mori, ¿no? En la cual generalmente se manipula lo que son las heces. Se hacen unos filtrados especiales con papel filtro, con exposición al sol, y de esta manera podemos tener, digamos, técnicas diferentes y mejor aislamiento del parásito, ¿no? El aspirado duodenal es aún todavía más sensible, pero no es el gol estándar porque pues, es un procedimiento invasivo, ¿no? Se puede realizar también biopsia duodenal en casos que no se haya aislado, que haya, digamos, dudas importantes. Se va a ubicar los parásitos en las criptas o infiltración eosinofílica en la lámina propia, ¿no? Incluso podemos ubicar al parásito en un lavado bronquial si el parásito ha llegado pues a los pulmones, etcétera, ¿no? También tenemos test serológicos que son menos importantes, ¿no? Acá tenemos una larva de Strongyloides Stercoralis en las heces, ¿no? Por ejemplo, ustedes pueden verla acá a esta larva, ¿no? El rendimiento de las pruebas directas, ¿no? Los cultivos que podemos realizar del Strongyloides, ¿no? Como vemos acá, tenemos acá sensibilidad importante, ¿no? Del cultivo en placa agar, 95%. El cultivo Dancescu, el cultivo Aradi Mori, 70-100% de sensibilidad según las series, ¿no? Y las distintas técnicas, pues, ¿no? Que contamos, la técnica de Barman, la técnica de examen directo o coproparasitológico directo, que como ustedes ven acá, tiene un porcentaje bajo de sensibilidad, ¿no? Por lo tanto sería bueno hacer este tipo de cultivos de modificación, ¿no? Tenemos también algunas pruebas de anticuerpos, por ejemplo contra IgG de Strongyloides, ¿no? 91% de sensibilidad aproximadamente. Y obviamente la reacción en cadena polimerasa, que también tiene una sensibilidad muy buena, ¿no? Miren ustedes, esta es una biopsia duodenal. Acá vemos tranquilamente las células glandulares del duodeno, pero también vemos acá a los Strongyloides, ¿no? Lamentablemente cortados en esta manera transversal. La estrongiloides puede ocasionar varios cuadros, entre ellos tenemos la estrongiloideasis aguda, ¿no? Esta estrongiloideasis aguda presenta obviamente una reacción local dérmica que es producto del ingreso de la larva. A las pocas semanas puede ocasionar una tos e irritación traqueal en los días posteriores, y los síntomas gastrointestinales van a ser fundamentalmente diarrea. También puede ocasionar lo contrario, que es el estreñimiento, anorexia, dolor abdominal entre las 2 semanas posteriores a la infección, ¿no? Y se considera que las larvas recién se pueden detectar a partir de la 3ª semana de infección. ¿Okay? Es un paciente que tiene una infección que puede ocasionar problemas respiratorios y sobre todo gastrointestinales, ¿no? Miren ustedes, acá tenemos la larva migrans, que es típica de el ingreso justamente de el Strongyloides, ¿no? Miren ustedes la lesión que deja inicialmente, ¿no? Hay una forma también crónica, obviamente, que generalmente es asintomática, pero si el paciente tiene síntomas puede tener vómito intermitente, diarrea, constipación y también borborismo, ¿no? Borborismo, sonidos, ¿no? extraños abdominales. Puede ocasionar también urticaria, prurito, una larva currens, asma recurrente, ojo, una causa importante de asma o pseudoasma en todo caso, ¿no? Síndrome nefrótico también. También el estrongiloides puede ocasionar síndrome nefrótico, ¿no? Y también puede ocasionar complicaciones mecánicas, puede ocasionar ilio, obstrucción intestinal, hemorragia, obviamente importante, y empeoramiento de manifestaciones gastrointestinales, ¿no? Que se consideran ya una hiperinfección. ¿Qué es la hiperinfección? La hiperinfección es un síndrome de autoinfección que hemos hablado, acelerada, generalmente resultado de que el paciente tiene ya de por sí una inmunodepresión, ¿no? La diferencia entre autoinfección e hiperinfección se supone cuantitativa, o sea que la hiperinfección tiene más cantidad, digamos, de parásitos, ¿no? Se habla de hiperinfección cuando existen signos y síntomas ya atribuibles a la migración incrementada de las larvas, ¿no?
Los síntomas son pues desarrollo o agravamiento de los síntomas pulmonares y gastrointestinales ya establecidos y detección de un número incrementado de larvas obviamente en el esputo y en las heces, ¿no? Esa es la hiperinfección, ¿no? Más bien la infección diseminada, ¿no? La infección diseminada es un término un poco, digamos, técnico, ¿no? Porque en general, ¿qué significa? Es solamente cuando digamos que la larva ha migrado a órganos que no correspondan al ciclo de autoinfeccioso pulmonar, ¿no? No necesariamente implica que el paciente está grave, obviamente, pero el documentar la infección diseminada es más una materia de vigilancia que diferencia los mecanismos de la enfermedad. Se pueden usar como iguales, ¿no? Lo que es una infección diseminada o una infección, una hiperinfección, ¿no? Mayor mortalidad obviamente de 15 hasta 87% si la infección es diseminada y obviamente se acompaña de una hiperinfección, ¿no? Entonces, como vemos acá, ¿no? Por ejemplo, tenemos parásitos en pacientes que ya tienen VIH, ¿no? Paciente con VIH, acá podemos tener más frecuencia de 6,9%, por ejemplo, en esta serie de estrongiloides estercorales, ¿no? En pacientes con HTLV1, ahí la cosa cambia un poco, ¿no? Miren ustedes, acá también es más frecuente casi, ¿no? De parásito que ocasiona, digamos, infecciones en pacientes con VIH, ¿no? Perdón, con HTLV1, ¿no? En el caso de VIH es uno, digamos, de los primeros, pero en el HTLV1 se ha visto que el estrongiloides estercorales está muy ligado a HTLV1, por eso también cuidado, en el examen les puede venir paciente con HTLV1 que desarrolla una diarrea muy crónica o aguda y puede ser causante por el estrongiloides estercorales, ¿no? Ya hemos hablado de las fases. Como les digo, también el estrongiloides puede ocasionar alteraciones en otros niveles, ¿no? Estamos hablando de una estrongiloidiasis diseminada, ¿no? Tenemos que ver, por ejemplo, el sistema nervioso central, puede ocasionar lo que es el coma, convulsiones, ¿no? Coma, convulsiones, meningitis, desorientación, etcétera, ¿no? Acá habría que hacer una punción lumbar, por ejemplo. Puede causar a nivel alérgico, urticaria, anafilaxis, ¿no? Hematológica, fiebre, taquicardia, bacteremia, ¿no? Signos que pueden, digamos, hacernos pensar, ¿no? Septicemia, obviamente, ¿no? Puede ocasionar raramente endocarditis, eosinofilia granulomatosa, ¿no? Enterocolitis y también algunos signos a nivel pues, gastrointestinal que ya hemos hablado, ¿no? Entonces, este es un ciclo más o menos de cómo se comporta la estrongiloides estercoralis en la mayoría de infecciones de pacientes, ¿no? Viene una infección primaria de estrongiloides, ¿no? Un paciente que tiene una defensa normal, totalmente lo erradica el parásito, ¿no? Un paciente que tiene alguna alteración puede tener una estrongiloides persistente, un portador, ¿no? Si el paciente además tiene algunos factores inmunosupresivos, como puede ser el HTLV1, enfermedad, cáncer, ¿no? Hematológico, leucemia, etcétera, terapia corticosteroide, tiene una gran tasa de autoinfección. Y la autoinfección puede llevar a una hiperinfección e infección diseminada. Muy bien. ¿Cuál es el tratamiento de lesión en estrongiloides? El tratamiento de primera línea es la ivermectina, ¿ok? Es 200 microgramos por kilogramo por vía oral, en dosis una vez al día por un día o por 2 días, ¿no? Contraindicaciones relativas: si el paciente tiene una infección por loa loa que puede agravar el cuadro, pacientes de menos de 15 kilogramos de peso, gestante o madre lactante, ¿no? En este caso, ¿qué tendríamos que hacer? Le podemos dar al paciente albendazol con dosis de 400 miligramos 2 veces al día por una semana. En pacientes que tienen ya el síndrome de hiperinfección, autoinfección o diseminación, de ser posible tenemos que detener o reducir el tratamiento inmunosupresor que está causando esto, si es un tratamiento inmunosupresor, por alguna enfermedad inmune, corticoides, etc. Y también utilizamos en este caso ivermectina a dosis de 200 microgramos por kilogramo por vía oral hasta que los exámenes de esputo y heces sean negativos por 2 semanas, ¿no? Si el paciente no tolera vía oral, el paciente tiene ilio, obstrucción o malabsorción sospechada, evidencia que la ivermectina por vía rectal puede utilizarse con una eficacia muy similar, ¿ok? Entonces, ese es el tratamiento con ivermectina, sobre todo en pacientes con estrongiloides, ¿ok? Ya hemos visto toda la fase de la estrongiloidiasis y en qué pacientes se puede presentar mayormente, ¿no? Vamos a mencionar solamente rápidamente los famosos sulfuros, los llamados enterobios vermiculares, ¿no? Cuya clínica pues típica es el escozor, ¿no? El prurito anal, que también les viene a veces frecuentemente, ¿no? Niños con prurito anal, a veces también alteraciones, ¿no? En el sueño, ansiedad,
rechinar de dientes también, por ejemplo, enterobios vermiculares, ¿no? Transmisión, el famoso bruxismo, ¿no? Transmisión fecal oral, como cualquier otro parásito, y diagnóstico se hace con la famosa técnica de Graham, ¿no? Es una técnica muy simple en la cual utilizamos, pues, ¿no?, una cinta adhesiva para poder simplemente, digamos, ponerlo en la región perianal y observar los enterobios, ¿no? La técnica de Graham, muy preguntada también, famoso con enterobios vermiculares que ocasionan los oxígenos. El tratamiento con albendazol, ¿no? Este es un paciente que el ciclo del enterobios vermiculares, ¿no? Hemos dicho que transmisión fecal oral, miren ustedes como el niño dice, se rasca y se ponen los huevos de este enterobios vermiculares, ¿no? Y acá aparecen posteriormente también en el área perirectal, donde es que hacen problemas, ¿no? Sobre todo las larvas, ¿no? Y estas formas adultas ocasionan molestias y el paciente puede, pues, volver a tener problemas, ¿no? Vamos a hablar ahora de otra parasitosis, la famosa hidatidosis, ¿no? Causada por el también muy conocido Echinococo granulosus, muy preguntado, ¿ok? Hidatidosis causada por la forma larvaria de la tenia, conocida como Echinococo granulosus. Es una antropozoonosis, ¿no? Obviamente. Está también implicada en algunas infecciones de animales, obviamente, ¿no? Su forma adulta se desarrolla en el intestino delgado de un canino, que puede ser un perro, que puede ser un lobo, un zorro, dependiendo del estadio en el sitio en el cual nos encontremos, ¿no? La infección del humano se produce por vía fecal oral, por contacto directo con los perros que están infestados o por ingestión también de vegetales contaminados con material fecal de estos que contienen huevos, ¿no? A veces también se ve esto frecuentemente, que el ser humano tiene contacto con el mismo perro, ¿no? En las heces del perro, o en todo caso, como les digo, los cultivos también a veces pueden estar con huevos, ¿no?, lesionados por material fecal de los perros, o en todo caso también a veces por exposición de animales que han tenido quistes, ¿no? Y por ejemplo pueden también tener vacas, ovejas, fallecen con los quistes, con esas bolsas que le dicen, pues, ¿no?, las personas que lo ven, los campesinos, también puede ser liberado y ocasiona muchos problemas, ¿no? El embrión contenido en los huevos se libera una vez, ¿no?, en el duodeno del hombre y atraviesa la mucosa, ¿no?, y a través del sistema portal, sistema hepático, alcanza los diversos órganos donde puede desarrollarse la forma quística que va a empezar a crecer, ¿no? Debido a su excepcional rareza en nuestro ambiente, la hidatidosis alveolar causada por la tenia multiloculoris no será tratada, pues, ahora en esta revisión, ¿no? El hígado es el órgano más frecuentemente afectado. También pregunta frecuente: ¿dónde más ocasiona el problema de la hidatidosis? En el hígado. 2/3 de pacientes, 75%. Posteriormente también le siguen los pulmones, ¿no? 25%. Y otros órganos mucho menor. En general, de todos los lóbulos, el mayor afectado es el lóbulo hepático derecho, 60-85%. Suele ser asintomática durante muchos años, o incluso indefinidamente si los quistes son pequeños o se calcifican, ¿no? Si el paciente obviamente desarrolla los síntomas, molestias, puede tener obviamente hepatomegalia, ¿no?, con o sin dolor abdominal asociado en el hipocondrio derecho, y presencia de náuseas y también vómitos, ¿ok? Eso sí, el paciente tiene dolor ahí, ¿no? Entonces acá tenemos los síntomas más comunes: náuseas, vómitos, dolor abdominal en hipocondrio derecho. Ojo, les puede venir así, hidatidosis, ¿no? Puede haber un efecto de masa sobre conductos biliares, obviamente colestasis, en la vena porta, ¿no? Hipertensión portal puede ocasionar, vena cava, obstrucción venosa, con el consiguiente síndrome de Budd-Chiari, ¿no? La complicación más frecuente que se presenta en el caso de hidatidosis hepática es la ruptura, digamos, ¿no?, del árbol biliar, ¿no? Puede ocasionar un cólico biliar, o sea, puede liberarse, romperse y seguir hacia las vías biliares, lo más frecuente: cólico biliar, ictericia obstructiva o colangitis también, ¿no? Puede ocasionar también, obviamente, hidatidosis pulmonar, como vamos a verlo más adelante. Y reacciones de hipersensibilidad también son raras, pero pueden presentarse y pueden ser fatales. Obviamente, cuando el quiste se rompe, por eso hay que tener mucho cuidado a la hora de evaluar a los pacientes. No es una contraindicación para hacer, pues, exámenes, por ejemplo, percutivos muy fuertes, que puede hacer que el quiste se reviente, ¿no? Y el problema no es tanto eso, sino que puede generar el contenido de ese quiste una reacción de hipersensibilidad terrible, ¿no? Fiebre, shock anafiláctico, ¿no? Puede haber también, obviamente, infección de los accesos hepáticos que hemos hablado, en los quistes, ¿no? Y otro tipo de alteraciones.
El huésped definitivo del equinococo granuloso es el famoso perro, no es el perro, ¿ok? Es el huésped definitivo. Puede ser el perro o otro tipo de cánidos, como hemos dicho, ¿no? Los zorros, los lobos, etcétera. Los huéspedes intermedios son justamente, por ejemplo, el hombre, nosotros, y también, por ejemplo, el ganado, pues, ¿no? El ganado ovino, también pueden contaminarse unas vacas, etcétera, ¿no? Entonces, acá tenemos justo la fase infectiva del parásito. En este caso son a través de huevos, ¿no? Los famosos huevos embrionados que nosotros vamos a ingerir. Y como les digo, estos huevos lamentablemente pueden colonizar después, posteriormente, en su forma quística, muchos órganos, ¿no? El vaso, el estómago, el hígado, los pulmones incluso, el corazón muy raramente, el cerebro, etcétera, ¿no? Casi todos los órganos, ¿no? Estos huevos posteriormente, como les digo, acá en nuestros órganos se pueden desarrollar en su forma quística, ¿no? En la forma quística, ¿no? La forma quística posteriormente debería progresar a lo que son los protoscolex, y estos protoscolex definitivamente convertirse en formas adultas, ¿no? Que pueden encontrarse en el intestino delgado, ¿no? La serología nos puede ayudar en el diagnóstico de equinococo granuloso de etiolosis. Tenemos, por ejemplo, el ELISA, ¿no? ELISA, que es una prueba muy importante, ¿no? También tenemos los famosos reacciones inmunes, ¿no? Inmunitarias. Tenemos entre estas la inmunoelectroforesis, el famoso arco quinto, ya que quizás se está dejando de lado, con una sensibilidad más relativamente no tan alta, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos una sensibilidad del arco quinto en el pulmón de 40% y en el hígado de 50%, ¿no? Acá tenemos el inmunoblot, otra prueba inmunológica que me sirve de prueba confirmatoria, ¿ok? Pero más que todo utilizamos el ELISA, ¿verdad? Actualmente. Tratamiento. Nosotros utilizamos el mebendazol, ¿no? El primer agente empleado en este caso, pero solo se absorbe, lo que se ha visto, menos del 10% por vía oral, ¿no? Y la eficacia aparentemente es inferior al albendazol. Entonces ese era antiguamente, pero actualmente, si les viene una pregunta, nosotros utilizamos el albendazol. Dosis de 10 miligramos por kilogramo, habitualmente 400 miligramos 2 veces al día, que consigue la desaparición de los quistes hasta un 30%, ¿ok? Hasta un 30%. Y reduce el tamaño de un 30 a 50%. Ese es el manejo, digamos, médico, ¿no? Debido a su toxicidad, inicialmente se administró de 3 a 6 ciclos de 4 semanas con intervalos de descanso de 14 días, ¿no? Sin embargo, algunos datos recientes indicaron que ese tratamiento no aumentaba el riesgo de efectos secundarios y podía mejorar la eficacia, ¿no? La duración en verdad todavía no está bien establecida, ¿no? Para, digamos, el manejo de estos quistes es importante conocer algunos signos importantes ecográficos para poder determinar el manejo y también el pronóstico, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos una clasificación, la clasificación ecográfica de Garvey de hidatidosis, ¿no? El tipo de quiste tipo 1 es una colección totalmente anecoica, única, redondeada, con pared bien definida que puede variar en grosor y con refuerzo posterior, ¿no? Acústico. Los signos que vamos a ver acá es el signo famoso de la doble línea y de la tormenta de nieve, ¿ok? En el grado 2 tenemos una cavidad quística anecoica, pero que ya tiene una membrana desprendida parcial o totalmente, ¿no? Una membrana flotante, ¿no? Ese es el famoso signo del nenúfar, ¿no? O signo del camalote también, ¿no? Signo del camalote. El grado 3 son quistes, pero ya en este caso multiseptados, y la imagen va a ser en panal de abejas. En grado 4, una imagen con contorno irregular, compleja, con patrón heterogéneo de ecos, ¿no? Acá vamos a ver vesículas hijas y matriz hidatídica. Y en el grado 5, formación ya de gruesas paredes hiperecoicas calcificadas, ¿no? Esta es la famosa imagen en teja. Nosotros, en verdad, para tratar los quistes, en verdad, digamos que lo más importante es el manejo invasivo, ¿no? Más que el tratamiento, como ustedes han visto, tiene un porcentaje de eficacia, pero no tan alto el manejo con, pues, antiparasitarios orales, ¿no? En este caso tenemos que hablar necesariamente del PAI, ¿no? La famosa técnica que consiste en introducir una jeringa para poder aspirar el contenido y posteriormente instilar una cierta solución hipertónica que puede ser totalmente desvirtuar a los quistes y posteriormente reaspirarlo, ¿no? Entonces este de aquí se utiliza en pacientes que tienen quistes, sobre todo de tipo 1, 2 y 3 en la clasificación de Garvey que hemos hablado, ¿no?
en pacientes que no van a poder ser operables o que no quieren operaciones y en recidivas postquirúrgicas sin respuestas a quimioterapia, ¿no? Contraindicaciones si el médico no tiene experiencia en la técnica, pacientes con quistes inaccesibles a través, pues, digamos, percutáneo, quistes hepáticos superficiales, pero que tienen riesgo de ser vertidos en la cavidad abdominal, ¿no? Entre otros. La cirugía, en cambio, se recomienda para pacientes que tienen quistes de diámetro más de 10 centímetros, quistes grandes, ¿no? Son, pues, quistes que son difíciles de manejo de PAE y obviamente quistes que el tratamiento médico no le va a hacer nada, ¿no? Estos quistes deben ser generalmente, idealmente solitarios, localizados superficialmente, obviamente para poder hacer mejor, que tienen riesgo de ruptura. Quistes complicados también, si está infectado, obstruido, etcétera, también mejor operarlo, ¿no? Quistes localizados en pulmón, riñón, hueso, cerebro, otros órganos, obligatoriamente también vamos a operarlo, ¿no? No vamos a hacer la PAIR ahí, pues, que puede ser muy, muy difícil, ¿no? Contraindicaciones: si el paciente está en demasiado mal estado general, importante comorbilidad, o sea, es un paciente ya, digamos, que no hay mucha esperanza, ¿no? Que el paciente se mejore. Pacientes en edades extremas de la vida y mujeres embarazadas, mucho cuidado. Pacientes con múltiples quistes, son demasiados y inaccesibles, mejor no operarlo, ¿no? Pacientes con quistes no viables o calcificados. Una de las reacciones del PAER más temidas, obviamente, es la anafilaxia, porque hacer la aspiración o la respiración, ¿no? En la instilación podemos liberar una parte del contenido de los quistes y causar una anafilaxia, ¿no? También podemos ocasionar una hemorragia, infecciones, etcétera, ¿no? Complicaciones similares, ¿no? En el caso de la operación. ¿En qué casos indicamos quimioterapia? El tratamiento generalmente con fármacos tipo albendazol. En pacientes que tienen quistes tipo 1 y 2, sobre todo de la clasificación de Garvey. Pacientes con enfermedad que ya sabemos que no se puede operar. Múltiples quistes en 2 o más órganos. Quistes peritoneales. Pacientes con cirugías incompletas o con recidivas a pesar de la cirugía. Adyuvante a la cirugía de la PAER. También podemos dar la terapia, ¿sí? Coadyuvante, o sea, damos ambas y también el PAER, ¿no? Albendazol y PAER. Prevención de siembra secundaria también tras ruptura espontánea o aspiración de los quistes, ¿no? Contraindicaciones: quistes que tengan grandes con riesgos de ruptura, superficiales o infectados. Quistes que estén totalmente inactivos o calcificados, no sería tratamiento. Pacientes con hepatopatía crónica o con depresión de médula ósea. Muy bien. Y mujeres embarazadas, ¿no? Nos faltó mencionar por ahí que también existe obviamente la parte pulmonar, ¿no? También puede haber hiatidosis pulmonar. Uno de los síntomas más importantes es la famosa llamada vómica, ¿no? La vómica con B chica es la liberación, la expulsión de todo ese contenido de los quistes, ¿no? Obviamente es un vómito muy una expectoración, perdón, muy desagradable. El paciente siente, pues, un sabor muy salado, ¿no? Es lo que les puede venir en el examen, ¿no? Una vómica, una expulsión del contenido del quiste, incluso con membranas, ¿no? De las larvas, imagínense ustedes, ¿no? Entonces, realmente este es un signo muy importante que les gusta preguntar también siempre: la vómica en pacientes con hiatidosis pulmonar, ¿no? Respuesta sería equinococo granuloso, ¿no? Si el paciente se beneficia así, ¿no? Y entre el manejo del quiste pulmonar, pues está importantísima la cirugía, ¿no? Es una de las operaciones que más se realizan, digamos, ¿no? En cirugía de tórax, en lo que es el manejo de quistes ciatídicos a nivel pulmonar, ¿no? Es decir, realizan distintos métodos, entre ellos la marsupialización, ¿no? Vamos a hablar ahora de otra parasitosis importante que también le puede venir, chicos, la famosa malaria, ¿no? La malaria es muy importante también, vamos a evaluarla ahora. Se considera, la malaria, 4 especies de protozoarios importantes de Plasmodium, ¿no? Plasmodium falciparum, vivax, malaria y ovale, ¿no? En el Perú tenemos mayormente malaria ocasionada por falciparum, vivax y ocasionalmente por malaria, ¿no? No se reportó infecciones por ovale. La malaria se transmite a través de la picadura de una hembra del mosquito del género Anopheles, ¿ok? El mosquito Anopheles también. ¿Cuál es el vector de la malaria? El Anopheles, ¿no? Que ya están infectados previamente por las formas de Plasmodium, ¿no? Que son los esporozoitos, ¿no? Y las formas infectantes. También se transmite de madre a feto a través de la placenta y por transfusión sanguínea incluso, ¿no? Acá tenemos en Perú los principales vectores: al Anopheles pseudopuntipenis, por ejemplo, ubicado en los valles entre andinos costeros y la selva alta; al Albimanus, ubicado en la región nororiental, Tumbes a Lima en la costa; Darlingi, ubicado en Loreto; y al Benarrochi, ubicado en la región oriental y la selva baja, ¿no? El reservorio de la malaria, acá en este caso, siempre es el hombre, ¿no?
Miren ustedes, acá tenemos un cuadro muy interesante. Acá, importante también, ¿no? La malaria es una enfermedad pues típicamente tropical, ¿ok? Una enfermedad tropical, infectiva, causa fiebre y anemia fundamentalmente. Y la distribución, como ustedes ven acá, mayormente pues es a nivel selvático, ¿no? En la selva. Acá tenemos, por ejemplo, Loreto, ¿no? Tenemos también una distribución importante en todo lo que es ceja de selva, ¿no? Ucayali, obviamente la parte de Cusco, Ayacucho, que tenga selva, también es la más implicada, ¿no? Como se ve acá claramente, ¿eh? Pero mayormente la parte de la selva es una cosa importante que tienen que saber para saber la epidemiología, de dónde viene el paciente, ¿no? Acá, como vemos entonces, el paciente va a ser inyectado por el mosquito, ¿no? El mosquito anófeles va a ser el que va a inyectar a este paciente, ¿no? Entonces, por un lado puede tomar, digamos, tomar a los gametocitos en este caso, ¿no? A los gametocitos de la forma de los plasmodium. Dentro de este mosquito se van a desarrollar las distintas formas, ¿no? de los gametocitos. Posteriormente van a ser macrogametocitos, posteriormente oquistes y finalmente van a liberarse en quistes, ¿no? Estos quistes posteriormente se van a liberar y van a desencadenar los famosos esporozoitos, ¿no? Los esporozoitos, ojo, los esporozoitos van a ser la forma infectante de la malaria. Esos esporozoitos van a ser inyectados por el mosquito cuando pica digamos, a una persona sana, bueno, o una misma también enferma. Y posteriormente estos esporozoitos van a entrar en algunos tejidos, ¿no? En este caso, por ejemplo, pueden infectar las células hepáticas y ahí van a tener una forma llamada esquizonte, ¿no? Que es una forma que se considera silente, ¿no? Es una forma parasitaria que va a estar silente, dormida, y que es una causa de recidivo en los pacientes, ¿no? Asimismo, estos esquizontes pueden ser luego liberados posteriormente y en cuando van estos esquizontes al tejido sanguíneo pueden también infectar a los hematíes, ¿no? En su forma, por ejemplo, de trofosóito inmaduro, ¿no? Los trofocitos inmaduros que van a también contaminar a las células sanguíneas, ¿no? Las células sanguíneas también posteriormente van a tener a veces transformación a esquizontes o en todo caso a gametocitos. Los gametocitos van a ser ingeridos nuevamente por el anófeles. Muy bien. Entonces, cuando hablamos de un caso de malaria, un caso probable, ¿no? Toda persona que tiene fiebre, escalofríos, dolor de cabeza, malestar general, antecedentes de exposición, procedencia o residencia en áreas endémicas de malaria, ¿ok? Caso confirmado, paciente que tiene el caso probable, todo lo que hemos hablado, más el hallazgo del parásito por el examen de famoso de gota gruesa, ¿ok? O por cualquier otro método diagnóstico serológico. Caso confirmado de malaria complicada. Todo caso confirmado que presenta uno o más de los siguientes signos de alarma, ¿no? Tenemos acá, por ejemplo, un paciente con malaria que tiene un deterioro del estado de conciencia, malaria complicada. Anemia severa, por la malaria causa frecuentemente anemia. Parasitemia elevada. Signos de insuficiencia aislada de tipo renal, insuficiencia renal, cardiovascular, hepática o pulmonar, ¿no? Este aquí va a requerir una inmediata hospitalización y tratamiento especializado, ¿no? Muerte por malaria confirmada, obviamente la muerte causada por el mismo parásito. Y fracaso terapéutico de malaria, un paciente que diagnosticado, confirmado de malaria no complicada, sin síntomas que indiquen otra enfermedad tipo, quien ya ha ingerido la dosis correcta de los antimaláricos por el régimen adecuado y presenta deterioro clínico o recurrencia dentro de los 14 días siguientes de iniciado el tratamiento. Es un caso de fracaso terapéutico. Entonces, el paciente, como les digo, fundamentalmente, ¿no? El cuadro clínico va a ser ese: fiebre, escalofríos, dolor de cabeza, anemia. Ya eso va a ser un cuadro generalmente ocasionado por malaria. Una fiebre muy intensa, muy recurrente, ¿no? Y aparte la malaria puede tener criterios de gravedad, ¿no? Un paciente, como le digo, aparte puede hacer un compromiso de conciencia, puede tener convulsiones, dificultad respiratoria, edema agudo de pulmón, insuficiencia renal aguda, el paciente orina cada vez menos, hipoglicemia, anemia aguda severa, hemoglobina menos de 7, hiperparasitemia, ¿no? Puede ser más de 5% de glóbulos rojos con las formas asexuadas, hemoglobinuria malárica, ictericia, hipotensión, hiperpiresia o trastornos de coagulación son indicativos de criterios de gravedad, ¿no?
Y para tratar justamente la malaria nosotros tenemos varios medicamentos disponibles, ¿ok? Tenemos que considerar nomás que, como les digo, el parásito, ¿no? Parásito de Plasmodium puede, digamos, estar en estadio, pues, silente, ¿no? En los tejidos, por ejemplo, en los tejidos, en este caso hepático, ¿no? Por ejemplo. Entonces, acá tenemos a los esporozoitos que infectan, por ejemplo, al tejido hepático, a los hepatocitos. Y acá tenemos, por ejemplo, unas formas, digamos, quiescentes, ¿no? Los llamados hipnozoitos, ¿no? Que pueden estar totalmente inactivos de semanas e incluso años, ¿no? Estos hipnozoitos se van a quedar de manera intracelular y pueden ocasionar muchos problemas, ¿no? Posteriormente se liberan también los famosos llamados merozoitos. Los merozoitos pueden contaminar a los glóbulos rojos en la sangre, ¿no? Y posteriormente, digamos, mudar, ¿no? A las formas sexuales, ¿no? En los gametocitos. Y así. Entonces, a esos niveles de, digamos, metabolismo, en ese ciclo vital del Plasmodium, podemos generar, pues, respuestas, ¿no? Acá tenemos, por ejemplo, la famosa primaquina o la tafenoquina, otra droga. Estas de acá me van a actuar en las formas que están silentes, ¿no? En el hepatocito, ¿no? Luego tenemos también los que van a actuar a nivel periférico, ¿no? En las formas sanguíneas, por ejemplo, la cloroquina, la pirimetamina, importantísima, ¿no? La artemisina, etcétera, ¿ok? El azul de metileno también. Entonces, esta es la guía del MINSA, como ustedes pueden ver, para el tratamiento de malaria, ¿ok? Entonces vamos a ver la malaria por Plasmodium vivax, que se considera, pues, una especie, digamos, relativamente sensible, ¿ok? Acá utilizamos la cloroquina de 250 miligramos por un total de 3 días, ¿no? Como ustedes acá ven, acá damos tableta de 250 miligramos, 150 miligramos en base, ¿no? Luego damos también, acompañada la cloroquina de primaquina, ¿no? De la primaquina que hemos revisado acá, que más que todo para las formas silentes, ¿no? Que sería uno de los medicamentos que me ayudan a combatir la recidiva. Eso es lo que también les gusta decir, ¿no? Primaquina viene en la tableta de 15 miligramos o 17,5 miligramos, ¿no? Damos en este caso durante 7 días, ¿no? Entonces 3 días de cloroquina, 3 días de cloroquina y 7 días de primaquina, ¿no? En los niños podemos dar también 3 días de cloroquina, en este caso 10 miligramos de base por kilogramo, y luego también primaquina, ¿no? 0,5 miligramos por kilogramo. A los niños menores de 1 año no se les administra, no es necesario darles primaquina. Pacientes con Plasmodium, en este caso ya falciparum, que consideramos resistente a la cloroquina. En estos casos ya vamos a cambiar y vamos a darle sulfadoxina, pirimetamina, más artesunato. Sulfadoxina, pirimetamina, 500 miligramos más 25 miligramos, se da en dosis de una vez, en general, en un día, ¿no? El artesunato se puede dar hasta por 3 días. En los niños también, similar, sulfadoxina, pirimetamina y el uso de artesunato. ¿Ok? Esto es para tratamiento de malaria, pero por Plasmodium falciparum, resistente a cloroquina, ¿no? Y si en caso tenemos la malaria resistente a la sulfadoxina y pirimetamina también, en estos casos recomendamos artesunato, 4 miligramos por kilo por día, durante 3 días en dosis única diaria, y la famosa mefloquina, ¿ya? 12,5 miligramos por kilogramo por día, en dosis única el segundo y tercer día del tratamiento. La malaria resistente al artesunato y mefloquina, en estos casos, ya pues que nos quedamos con muchas menos opciones, podemos administrar 6 tabletas de quinina por día, ¿no? 30 miligramos por kilo por día, dividido en 3 dosis, de 2 tabletas cada una, durante 7 días. Clindamicina también podemos dar 4 cápsulas por día, dividido en 2 dosis, de 2 cápsulas cada una, durante del tercer al séptimo día de tratamiento, ¿no? Y el tercer día de tratamiento debe administrarse primaquina en dosis de 45 miligramos, ¿ok? Entonces ya hemos revisado las distintas terapéuticas, ¿no? Por ahí les pueden preguntar esquema de tratamiento de Plasmodium vivax, de Plasmodium digamos sensible a cloroquina, ¿no? O de Plasmodium falciparum sensible, ¿no? Tal vez. Esquema de Plasmodium falciparum resistente a cloroquina, sulfadoxina, pirimetamina y artesunato, ¿no? Y también les pueden preguntar, también a venir los exámenes, qué tratamiento se da en pacientes resistentes a pirimetamina, ¿no? O falciparum resistente a pirimetamina. Mefloquina, ¿ok? Muy bien, mefloquina.
Vamos a revisar otro tipo de parasitosis ya también para avanzar, que tal vez no son tan importantes, pero pueden venir también en los exámenes, ¿no? Acá tenemos, por ejemplo, la famosa leishmania, la leishmaniasis, ¿no? Ocasionada por la infección, ¿no? A partir del promastigote, que es la variante que tiene flagelo, es la forma invasiva, en el vector que lo transmite por picaduras, ¿no? En este caso tenemos también luego a la mastigote, que es la forma intracelular, luego que ingresa ya al hospedero y va a desarrollar los famosos cuerpos de Leishman y Donovan. Los famosos cuerpos de Leishman y Donovan. ¿Cuál es el vector de la leishmania? El famoso flebótomo, ¿no? Famoso flebótomo, o también llamada mosca de arena o arenaria, ¿no? Es el género flebótomos en Europa y Asia, y acá tenemos mayormente el género Lutzomia, ¿no? Por eso les puede venir ambos en verdad, Lutzomia o flebótomos. Es una zoonosis, ¿no? El reservorio en este caso son mayormente los roedores y los perros, la leishmania. También es posible la transmisión interpersonal, pero mayormente en la leishmania Donovan. La clínica que nosotros tenemos formas de leishmaniasis cutánea mucosa y también la llamada diseminada, ¿no? En la leishmaniasis cutánea, también llamada botón de oriente, mayormente vemos acá úlceras de tipo facial, ¿no? Úlceras de tipo facial, mayormente por leishmania trópica. La forma cutánea mucosa, en este caso, la leishmania del Nuevo Mundo, ¿no? O la nuestra, digamos, la úlcera de los chicleros, también llamada leishmania mexicana, ¿no? Dan lesiones también, como se conoce, la espundia, ¿no? Que es una lesión de leishmania cutánea mucosa causada en este caso por la leishmania brasilense, ¿no? La forma más grave de todas. La famosa espundia, es un nombre, digamos, ¿no? Es un nombre, digamos, popular, ¿no? La espundia. Pues acá tenemos unas imágenes. No, pero son mayores, como les digo, lesiones cutáneas mucosas, ¿no? Que pueden ser ulceradas, ¿no? El diagnóstico es mediante la visualización en tinción Giemsia de los parásitos. Punción esplénica es más sensible incluso, pero obviamente es peligrosa por complicaciones hemorrágicas que pueden ocasionar. No solamente se realiza en centros especializados. Podemos también hacer una aspirado, punción, cultivo de médula ósea external, que obviamente es mucho menos peligrosa que punzar el vaso, que es un órgano demasiado irrigado. Y también las pruebas serológicas, ¿no? Tenemos las pruebas serológicas con inmunofluorescencia, el test de Montenegro, que mide mayormente hipersensibilidad retardada, ¿no? Que se hace después incluso del tratamiento, así que no tiene una, digamos, utilidad diagnóstica, y es negativo en la enfermedad activa, ¿no? También tenemos un cultivo en un medio especial que se llama el medio NN, ¿no? Un cultivo especial para aislar leishmania. El tratamiento de elección en la leishmaniasis es la anfotericina liposomal, que es la anfotericina que tiene menores efectos adversos, ¿no? A diferencia de la anfotericina B. En caso de no respuesta, podríamos utilizar los famosos antimoniales, como el glucantime, ¿no? Que son medicaciones no tan utilizadas, pero que se pueden utilizar. Otras opciones tenemos a la famosa también paramomicina o la miltefosina, ¿no? Esa es la famosa leishmania. Tenemos también a la enfermedad de Chagas, ¿no? Muy conocida en Brasil, ¿no? La enfermedad de Chagas. También tenemos obviamente acá casos en la sierra, pues, ¿no? En la sierra y en parte de la selva. Sierra Sur sobre todo, ¿no? Trypanosomiasis, ¿no? Trypanosoma cruzi es el agente causal. Este de aquí es transmitido por los insectos, la llamada chinche, ¿no? La media chinche besucona. Los insectos del género Triatomidos, ¿no? En la infección en el Trypanosoma cruzi es a través de la forma llamada tripomastigote, no con la picadura misma, sino más bien al defecar el vector, ¿no? Una vez que pica. Y esos parásitos están contenidos en las heces del parásito, que a veces al movilizarlo, rascarnos, podemos contraer la enfermedad de Chagas, ¿no? De todos los órganos, al que más afecta, como sabemos, la enfermedad de Chagas es al corazón, ¿no? También puede ocasionar el famoso megaesófago y también megacolon, ¿no? Pero generalmente ocasiona problemas en el corazón, ¿no? Menos importante, puede ocasionar también chagoma, que es una lesión a nivel del punto de entrada, o pseudoquistes en tejidos infectados, ¿no? Entonces hemos dicho los triatomines, ¿no? Los triatomines, o también la famosa llamada chinche, ¿no? Pueden transmitir estos parásitos. En las heces contienen los famosos tripomastigotes, ¿no? A nivel dérmico, y el paciente pues puede ser infectado y posteriormente desarrollar un compromiso en múltiples niveles, ¿no? Este parásito se transforma en una forma de tripomastigote metacíclico, ¿no? Este tripomastigote metacíclico que va a ingresar puede ocasionar
mutar a los famosos amastigotes, ¿no? Los amastigotes vamos a encontrarlos en tejidos tales como, por ejemplo, los tejidos musculares, ¿no? Luego estos de aquí pueden transformarse, ¿no? Pueden llegar a ser amastigotes intracelulares y transformarse a los famosos tripomastigotes, ¿no? Los tripomastigotes asimismo pueden volver a infectar otro tipo de células y a prolongar todavía más su proceso, ¿no? Posteriormente estos amastigotes pueden ser también ¿no? adquiridos mediante la ingestión de los tripomastigotes a partir de los mismos triatominos, ¿no? Los triatominos después van a hacer completar el ciclo de estos mastigotes y posteriormente otra vez el paciente los puede adquirir, ¿no? Ese es el famoso ciclo de infección de la enfermedad de Chagas, ¿no? Entonces la enfermedad de Chagas se caracteriza por dos fases, ¿no? Una aguda, que mayormente se ve en niños, y la forma crónica en adultos, ¿no? En niños mayormente vemos lo que es, como les digo, el chagoma, la lesión, ¿no? De ingreso, las linfadenopatías y hepatosplenomegalia, ¿no? También podemos ver una fiebre, no tan alta necesariamente, pero puede existir fiebre. Y también vemos el famoso signo de Romaña, ¿no? El signo de Romaña es este signo de acá, que mayormente se caracteriza por una conjuntivitis, un edema palpebral que es unilateral, ¿no? Y una linfadenopatía reactiva, ¿no? O adenopatía cercana a satélite, ¿no? En este caso es rara la miocarditis, ¿no? En la fase crónica, más bien, que se presenta más en adultos, se presenta años después de la aguda, ¿no? Les he dicho que la cardiopatía es la forma más frecuente de afectación y lo más frecuente es que cause una insuficiencia cardíaca, ¿no? Esta insuficiencia cardíaca puede ocasionar también, obviamente, como ustedes comprenderán, una congestión pulmonar, y también puede existir muerte súbita incluso en algunas zonas endémicas, ¿no? Toda alteración cardíaca puede ocasionar trastornos de la conducción, alteración del EKG, más frecuente en la enfermedad de Chagas, bloqueo de rama derecha, ¿no? El bloqueo de rama derecha es lo más frecuente que podemos ver, alteraciones a nivel electrocardiográfico, y les dije que también puede ocasionar el famoso megaesófago y megacolon, ¿no? Este es el famoso signo de Romaña. También les encanta preguntar, ¿no? Paciente con signo de Romaña, enfermedad de Chagas. ¿Cómo diagnosticamos estos parásitos? Mediante la observación en también análisis de gota gruesa, ¿no? Con el famoso YEMSA. Podemos hacer en fases crónicas un inmunoanálisis de ELISA o IFE para la enfermedad de Chagas, ¿no? El tratamiento de preferencia es el famoso benznidazol, que es un tipo de nitroimidazol. Ya tampoco bueno, lo utilizamos y lo tenemos, lo podemos usar en el tratamiento de enfermedad de Chagas, y en todo caso también el Nifurtimox, ¿no? El Nifurtimox. Listo, hasta que hemos revisado las enfermedades parasitarias más importantes.